Y ahora nos quedamos para considerar el área cultural. Y aquí en el área cultural de cómo es que Jesús vivía, nos lleva primero a pensar cuánta diferencia, hermanos, cuánta diferencia hay en las culturas de este planeta. Pero para entender mejor qué significa cultura, yo he ido al diccionario y he encontrado que cultura significa, dentro de algunas cosas, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc., etc., etc. O sea, después de la caída de Adán y Eva, la humanidad, el ser humano, ha empezado a generar sus propias culturas. Y esas propias culturas es producto ¿de qué? De haber comido, ¿qué cosa? ¿El árbol de qué? De la ciencia, del bien y del mal. Cuando nosotros venimos a Jesús, alguien nos habló de Jesucristo, alguien nos hizo aceptarlo, alguien nos hizo recibirlo. Y lo primero, escúchenme bien, lo primero que nos siembran en la mente no es la cultura divina, que es por lo que nosotros debemos vivir, sino es la cultura, ya sea del pastor, ya sea de los líderes, ya sea de quien sea. Y es allí donde no ha cambiado nada y en donde no estamos yendo a un objetivo para el cual Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Si Jesús murió, resucitó y fue glorificado, fue con el propósito de que usted y yo vivamos la vida de Dios. Porque al creer, ya nosotros debemos dejar de lado el árbol del conocimiento del bien y del mal, mas por el contrario, habiendo comido por la fe el árbol de la vida, que es Cristo, debemos de vivir la vida divina, la vida de Dios. ¿Está comprendiendo? Por eso es que se nos impone la necesidad de hablar de la Biblia, porque en la Biblia está la revelación de Dios para que nosotros podamos vivir la vida de Dios. Fíjate, el problema que hay de vivir la vida cristiana, voy a usarlo así, con la mente humana, en el aspecto cultural. Los norteamericanos, cuando se sientan a la mesa, comen con una mano en el regazo. Y eso ha llegado a nosotros. No quieren que se pongan los codos sobre la mesa, ¿cierto? O sea, una mano en la mesa y la otra en la falda. Quizás no le hemos prestado atención a eso, pero el norteamericano tiene esa formación. Estoy hablando de cultura. Para el inglés, eso no está bien. Es un escándalo. El italiano, si no toca al que está a su lado, no está bien. O sea, diversidad de costumbres. No sé si me estás entendiendo. Si nosotros queremos vivir el cristianismo humanamente, sobre pretexto de que estamos en la tierra, hermanos, vamos a tener problemas, porque nuestra identidad
ya no descansa en la naturaleza humana, sino en la naturaleza divina. Y no me preguntes como divinos cómo vamos a comer, no me preguntes. Porque yo no he venido a enseñarte eso, estoy haciendo la comparación para que tú puedas entender cómo es que Jesús culturalmente afectó a esta tierra con un estilo de vida diferente. Te tocaba un punto humano en cuanto a la cultura, o la forma de la cultura, ¿sí? Pero hay mucho más en la diversidad de costumbres en la cultura humana. Por ejemplo, los rituales religiosos, ¿sí? Los deportes, la recreación, entrando en lo cultural religioso, los lugares de adoración, los rituales sociales, más todavía aún el noviazgo, los vestidos, la moda, el casamiento, las amenidades sociales, todo eso es producto de la cultura humana que nosotros le damos mucha importancia. Y sabes, para Dios, ¿cómo resume todo eso? Lo resume con una sola palabra: comunión. Comunión. Nosotros, al vivir humanamente, nos hacemos problemas. Si usted se va a casar, ¿qué está pensando? Ahora, los aros. Es cultural. Es cultural. Los aros. ¿Perdón? No hay aro, no hay matrimonio. Sí, si no hay aro, no hay matrimonio para nosotros, entre comillas. Yo no pertenezco a eso, pero me voy a incluir ahí. Pero para otra iglesia, si hay aro, no hay matrimonio. Para ellos, matrimonio es sin aro. Mira, cultura. Vestido ahora, que tiene que ser largo, no cortito. Y tanta cosa. Cultura en la vida divina y que causa problemas. Yo estuve leyendo hoy día una noticia, y escúchenme, fíjate tú, la tradición judía. Una niña de 14 años, judía, y el niño de 17 años. Mira, ha reunido a sus amigos, a sus vecinitos, a sus amigos. Así se han reunido en la calle o en el patio de la casa, se han reunido. Entonces, han jugado para nosotros el matrimonio. La niña de 14 años es de 17 años. Han declarado los votos matrimoniales, mejor dicho, se han casado para nosotros jugando, pero así entre amiguitos. No ha habido sacerdote, no ha habido nadie, así. Es como que si tu hijo jugara, vamos, ¿qué tal si estamos jugando? ¿Qué están jugando acá? El matrimonio, ¿y quién se está casando? Juana con Pedro. Pero ¿sabes una cosa? Para la tradición judía, eso ha sido considerado matrimonio. Tal es así que la misma legislación judía acaba de divorciarles de ese matrimonio. Y es la primera y única judía de 14 años divorciada. Ojo, consecuencia. Esa muchachita de 14 años con el tiempo no puede casarse con alguien que pertenezca a una raza sacerdotal, porque tiene que casarse con una que es virgen. O sea, mejor dicho, con una que no sea divorciada. Cultura. Y la cultura ha traído problemas, hermanos. Costumbres, gustos, en todas las áreas de la vida del ser humano. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Y yo sé que cuesta entrar a esa dimensión de entender, porque a mí me costó, hermano, pero a usted va a ser más fácil. Entonces, ¿cómo se va a vivir? Jesús dijo: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre.
que nadie te imponga lo que tú tienes que hacer. Que tienes que hacer y tienes que vivir conforme te dicta el Espíritu de Dios, que tiene relación con tu espíritu. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? ¿En dónde es que se origina todo esto? En el Edén. Allá en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Allí se origina nuestra manera humana de pensar. Tenemos la mente de Cristo, no olvide de ese objetivo. Vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina si vivimos conforme a la palabra, porque fueron escritas esas grandísimas promesas para nosotros, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. El espíritu de Adán, al unirse con su cuerpo, forman el alma viviente. Dios hizo a Adán de un poco de barro, y esto hay que entenderlo. Ahí está, y se formó del polvo de la tierra, y sopla el aliento de vida. Ese aliento de vida viene a ser el espíritu de Adán. Y al unirse ese soplo de vida, ese aliento de vida con el barro, con el cuerpo, dice la Biblia, llegó a ser el hombre un ser viviente. Llegó a ser, ¿qué cosa? Alma viviente. Fíjate cómo ha malogrado, cómo ha deteriorado la ciencia el concepto de ser humano. Muchos dicen que el hombre es un animal racional. ¿Ha escuchado usted eso? Quizás eso sí el lenguaje diario suyo. El hombre es un animal racional. Yo no encuentro en la Biblia algo que diga eso. Porque si yo parto que fui un animal racional, pues entonces los demás ¿qué son? Tengamos cuidado. Te vas dando cuenta cómo el comprender las Escrituras nos saca una dimensión de vida diferente. Ahora no lo vemos, ahora no lo ven, lo van a ver cuando la palabra empiece a hacer su efecto total en nuestras vidas. Y cuando estemos disfrutando del reino de Dios, las demás cosas nos van a venir por añadidura. Mira, la Biblia dice que llegó a ser ¿qué cosa? Alma viviente. El ser humano sin Cristo es alma viviente. Y el ser humano con Cristo, ¿qué viene a ser? Eso lo hemos visto, lo hemos hablado. ¿Qué viene a ser el ser humano con Cristo? ¿Qué? Reyes y sacerdotes. ¿Qué viene a ser el ser humano con Cristo? ¿Perdón? Imagen y semejanza de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, y como imagen y semejanza de Dios recién vamos a ejercer el oficio de reyes y sacerdotes, pueblo santo, nación santa. ¿Está comprendiendo? Pues entonces, fíjate, ya tenemos ahí al alma viviente. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que Adán y Eva, antes de pecar, estaban destinados para hacer ¿qué cosa? La imagen y semejanza de Dios. Pero estaban en un periodo de prueba y Dios sabía que le iba a fallar. Por eso que Él estableció sus planes desde antes de la fundación del mundo. No es que le falló el plan A y empezó con el plan B. No, eso no. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar. O sea, mejor dicho, que esa humanidad iba a fallar. Y así fue. Yo quiero que usted preste atención a esto porque esto es bastante importante. ¿Por qué es bastante importante?
Porque nosotros vivimos usando palabras, hermanas y hermanos, que, como dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usamos palabras que más que conocimiento de Dios, nos mostramos nuestra ignorancia, aún de nuestro ser, por desconocimiento. Muchos de nosotros usamos este término: él es un carnal. Usábamos, ahora ya no, ya. Carnal, carnal, carnal. Y muchos no sabemos de dónde viene esta palabra, carne. Y no te estoy hablando de idioma ni cosas parecidas. Fíjate, cuando dice la Biblia, y fue el hombre alma viviente, lo dice en el capítulo 2 de Génesis. Y fue alma viviente. Antes de que peque, ¿qué cosa fue Adán y Eva? Alma viviente. Y después que pecó, ¿qué cosa llegaron a hacer? Génesis capítulo 6. ¿Por qué tengo que hablar estas cosas? Porque estoy convencido que Dios va a hacer crecer su reino a través de nosotros. Y si nosotros no entendemos bien lo que vamos a dar a otra gente, cómo Dios va a darnos personas en donde tenemos que llevarle la luz del Evangelio. Génesis 6:3, ¿qué dice? Es importante leer eso. ¿Perdón? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne. Después que pecó el hombre, ¿qué llegó a ser? Carne. ¿Qué llegó a ser el hombre después que pecó? Ojo, hay un proceso de alma viviente para llegar a ser carne. Y en medio está el pecado. Dios hizo a Adán y Eva para que llegasen a ser imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado deterioró la raza humana, convirtiéndolo ¿en qué? En carne. Al mencionar Dios aquí al hombre, ya no le llama alma viviente, le dice ¿qué cosa? Carne. Y debo reiterar esto, hermanas y hermanos, porque debe quedar grabado en nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en sus epístolas hace mención a esta calificación al ser humano. Fíjate, está registrado en la Biblia, según Génesis 6:12, ese mismo capítulo 6:12. Y miró Dios la tierra. ¿Y qué pasó con la tierra? Estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido, ¿qué cosa? Sus caminos sobre la tierra. Póngale cuidado a esto. ¿De qué estamos hablando? De estrenar, ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando? Hermano, no se inquieten por eso, porque es una maniobra del adversario que no quiere que escuche la palabra. No te centres ahí, escucha acá. La rebeldía se corrige con látigo, no con la boca. La Biblia habla del uso de la vara para la rebeldía. Padre que no usa la vara, padre que no ama a su hijo. ¿Me estoy dejando entender, no? Así que no sé, porque lo que estamos hablando no es cualquier cosa. Esto va a dar inicio a lo que es entender una guerra espiritual. La Biblia habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y lo primero que se mete a las congregaciones donde se habla la palabra es eso: distracción. Distracción. De verdad. Sácalo, llévalo fuera de la calle, por favor, ¿sí? Y a la vuelta está la plaza de armas. Ya su esposo le va a contar a usted el mensaje. Miren,
Miró Dios la tierra. Dice que la tierra estaba, ¿qué cosa? Corrompida. Porque toda carne, cuando dice toda carne, ¿a qué se refiere? Todo ser humano, toda alma viviente. ¿Qué cosa dice? Había corrompido, ¿qué cosa? Sus caminos sobre la tierra. Estamos hablando de estrenar mi mente espiritual. Estamos hablando de vivir la vida divina aquí en la tierra. Si después del pecado de Adán, fíjate, allí nomás en el capítulo 6, Dios llama a la humanidad carne. ¿Por qué le llama carne? Porque habían corrompido su estilo de vida. Dios crea a Adán y Eva a imagen y semejanza, para que sea imagen y semejanza de Él. Pero ellos fallaron. Y esa humanidad que fue creada para tener relación con Dios e ir increciendo, dicen muchos, hacia arriba, a ser de verdad la imagen y semejanza, desobedece y corrompe su vida, corrompe su estilo de vida. Dios llama a la humanidad carne, porque habían corrompido, dice, su camino sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de camino, está hablando de ¿qué? De vida, de estilo de vida. Eso es en la Biblia, sus caminos. Para Jesús dice que Él es el que cosa, el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, ¿qué cosa es Jesús para nosotros? Nuestro estilo de vida. ¿Qué más? La verdad y la vida, que es diferente, estilo de vida. Es necesario entender esto. La humanidad había corrompido sus caminos. Ahora, fíjese, y si usted lee en Éxodo 30:32, Éxodo 30:32, ahora me voy dando cuenta porque he tenido bastantes problemas para hacer esta clase. Solamente el que está atento se va a ganar su bendición. Éxodo 30:32 dice, sobre, ¿qué dice? Carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. ¿Qué cosa dice? Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la unción, al aceite de la unción. El aceite de la unción no va a entrar sobre ¿qué? ¿Sobre qué no va a ser derramado? Sobre carne. Fíjate, carne de hombre. Nosotros queremos vivir la vida divina, pon atención, con una mente formada, especialmente la nuestra, por Aristóteles, Sócrates, Platón. O sea, conforme me enseñaron en la universidad, así yo tengo que hacer el reino de Dios. Conforme me enseñaron en el colegio, así yo tengo que hacer el reino de Dios. No es así. La vida cristiana no se dirige, no se vive según los principios, ni ideas, ni conceptos que traemos de la humanidad corrompida. No sé si me estoy dejando entender. Queremos vivir la vida cristiana, no vamos a vivir conforme lo dicen los libros. No vamos a vivir conforme lo dicen los maestros teólogos. No, hermano, no, hermana. No porque yo soy ingeniero, pues a mí me gusta la ingeniería y así tengo que hacer la iglesia. No, hermanos, así no es. ¿Por qué? Porque la unción no va a ser derramada sobre carne de hombre, ni se hará otro tipo de unción
conforme a su composición. O sea, no se va a adecuar la unción al hombre. ¿Por qué? Porque la unción, el aceite de la unción santo es, y por santo lo tendréis vosotros. En estos momentos, este pasaje bíblico me está trayendo bastante luz. Y yo doy gracias a Dios porque eso ha sido mi lucha estos días. La vida cristiana no se vive porque a alguien se le ocurrió hacerlo así. Dice que tenemos nosotros la unción del Santo, ¿sí o no? Y no necesitamos que nadie nos engañe. Tenemos el Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana, hermana, hermano. Dejemos por un momento de centrarnos en nuestras necesidades materiales. No digo que no lo hagas, no digo que es pecado, no. Prioricemos en nuestro ser interior las cosas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Y para buscar el reino de Dios debemos tener una mentalidad divina. Vivir según principios bíblicos, no según la lógica, no según las estadísticas, no según sistemas, sino según principios bíblicos. Queremos tener éxito en nuestro hogar, apliquemos principios bíblicos a nuestra manera de pensar y actuar y hablar. Amén. No, yo no puedo. No, ¿qué es eso? No, que se hace difícil. No. Todo, dice el apóstol, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios está poniendo esta situación en el mundo de crisis para que usted y yo nos fortalezcamos en el Espíritu del Señor. Y hay de nosotros si le damos importancia. No seríamos los primeros en pasar una crisis de esta naturaleza. La iglesia de Jerusalén, allí nomás, después que vino Pentecostés, pasó una hambruna terrible. No sé si se recuerdan cómo enviaban a que pasen por Macedonia para que les ayuden, y cómo Pablo llevaba las ofrendas, y cómo todos llevaban las ofrendas a la iglesia central. ¿Me estoy dejando entender o no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es fundamental entender el fondo del asunto. No comprender fórmulas para el éxito, no comprender fórmulas para la prosperidad, no, sino principios bíblicos, escriturales. No podemos vivir la vida la vida en Cristo bajo principios terrenos. Porque después que el hombre pecó, dice, toda la humanidad se hizo carne. Y aún en la ley, como hemos visto aquí, cómo es que se prohíbe que la unción sea derramada sobre carne de hombre. Y Romanos 3:20, Pablo escribiendo a los romanos, dice que ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Venimos hablando de Adán, como que en ese proceso de desobediencia, de ser humano se convierte en carne. ¿Por qué tengo que hablar de esta cosa? Porque, ¿sabes una cosa? El hombre está siendo convertido en mercancía del sistema. El hombre, el que vive según principios humanos, la vida cristiana, se está convirtiendo en mercancía, en esclavo de Babilonia, del sistema, hermana y hermano. Fíjate, ¿cuántos se han puesto a pensar que si vivimos la vida humana, la vida cristiana con una mente humana, ¿cuántos se han puesto a pensar que sí se hace igual a como se viviera por el Espíritu? Sí, usted ve muchas congregaciones,
Y no voy a criticar, sino solamente para entender esto. ¿Cómo es que hay sanidades? ¿Cómo es que hay milagros? ¿Cómo es que crecen? ¿Cómo es que están en otra dimensión? Hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos aconseja discernir. Y a veces entra la tentación para imitar. Pero ¿sabes una cosa? Nos vamos a quedar aquí para el domingo a hablar de todo esto. ¿Sabes qué? El alma del ser humano, está capacitado para hacer milagros, señales, prodigios. El alma del ser humano está capacitado para prosperar, para tener riquezas. El alma del ser humano está capacitado para salir adelante, pero eso no es la voluntad de Dios. Dios no trabaja con el alma del ser humano, Dios trabaja con su espíritu. ¿Está comprendiendo? Cuando hablo de alma, hablo mente, emociones y voluntad. Y Dios no quiere que usted y yo nos guiemos por eso. Dios quiere que nos guiemos por la mente de Cristo. Mejor dicho, que busquemos el reino de Dios y su justicia a través de poner en ejercicio la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo y tenemos que aprender a usar la mente de Cristo. Amén. ¿Lo crees o no? La Biblia dice que tenemos la naturaleza divina y con eso nos basta para confrontar cualquier situación material o física que se dé en nuestro entorno. ¿Me estoy dejando entender o no, hermanos? ¿Sí? Pero hay que tenerlo como conciencia y convicción que nosotros somos humanos. Seguro que sí, porque este cuerpo no está transformado todavía, pero debemos vivir la vida de Dios en esta tierra, así como la vivió Jesucristo. ¿Comprendió?